verdad, o sea, entiendo lo que es un objetivo ¿Ya? y cuál es su objetivo. Pero a veces me cuesta elegir el verbo idóneo. Claro. Ahí como que de repente me mareó un ¿Pero poco. eso te pasa en los objetivos generales o en los objetivos No, específicos? sí, sí, En lo más en específico. general, Claro. sí. eh, Como que en un momento Mm. me volví un poco adicta al evaluar, pero, pero después me di cuenta que no siempre es en el fondo el que concuerda con un objetivo específico en particular. Entonces, de repente, quizás trabajar un poquito Sí, más así como el uso te de capto, te capto. Mira, voy a tratar de responder tu pregunta, ¿no es cierto? Con con esta pirámide. De hecho, ahí está el verbo evaluar. ¿Ya? Entonces, mira, eh, dime si me equivoco, pero normalmente lo que ustedes con harta frecuencia tienden a hacer en los estudios de didáctica, ¿no es cierto? Ustedes tienden a abordar problemas aplicados. Desde mi punto de vista, ustedes quizás pueden estar en desacuerdo, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con problemas aplicados? Que normalmente lo que ustedes buscan es intervenir un sistema educativo en alguna de sus dimensiones para mejorar algún desempeño. Ya, por ejemplo, para que desarrollen más habilidades científicas, para que aprendan mejor un concepto, para que desarrollen pensamiento sistémico, no sé, todas estas cosas que ustedes han discutido. Ciertamente que la parte aplicada, y aquí voy a rayar en la diapositiva, espero que se vea, en términos de verbo, ustedes están acá, en términos de verbo de objetivo general, porque ustedes están creando algo. ¿Ya? Ahora, el verbo crear quizás no es muy adecuado para la disciplina tuya, ¿no es cierto? Yo siempre me la juego en la parte aplicada con este verbo que es desarrollar, ¿ya? Porque como vimos la definición original, desarrollar es llevar a cabo algo, o sea, llevar hasta hasta la última etapa, ¿ya? Ahora, desde mi punto de vista, el verbo evaluar en este contexto, en el contexto aplicado, para mí es un buen verbo de objetivo específico. ¿Por qué? Porque parte de crear algo es evaluar su desempeño. ¿Ya? Ahora, si a ti no te gusta el verbo evaluar, ¿no es cierto? Aquí tú tienes una serie de verbos más concretos y quizás son verbos más técnicos que se ocupan en las distintas disciplinas. Quizás el tuyo es, bueno, aquí también aparece evaluar en todo caso, pero pone evaluar y pone evaluar acá, ¿no es cierto? Pero puede ser, Es que lo sobreuso a lo veces. sobreusas. Entonces, quizá tengo que contemplar también lo de la cúspide de la pirámide en el caso de cuando sea más aplicado. Claro, pero te fijas, pero en la dimensión evaluar, que es precisamente, ¿no es cierto?, lo que yo le llamaba el objetivo específico de validación, yo le llamaba, ¿no es cierto? Es ineludible que un proyecto que se quiere llevar a cabo a nivel creativo, hay que evaluar lo que yo estoy creando. Hay que validarlo socialmente, ¿ya? Si tú lo sobreusas, bueno, mírate los que están a la derecha, no sé si puede ser, por ejemplo, monitorear, probar, evidenciar. Yo la palabra, el verbo evidenciar la he visto muchas veces en educación, ¿ya? Como que evidenciar la apropiación del concepto, no sé, que es como lo mismo que evaluar, ¿fija, no? Pero te fijas, pero claro, pero tu autocrítica es una autocrítica un poco estética, ¿no? Puedes decir, mira, es que yo tiendo a ser fome porque siempre ocupo el mismo verbo. Pero en términos de lo que estamos discutiendo acá, evaluar es un verbo de menos generalidad que crear y por lo tanto sí es un verbo adecuado para objetivos de ciencia aplicada, ¿no es cierto? En donde los verbos más generales que evaluar serían diseñar, desarrollar, etcétera. Y evaluar es necesario, aunque no suficiente, para llevar a cabo un diseño de alguna actividad educativa. Ciertamente que antes de evaluar, desde mi punto de vista, tiene que haber otros hitos previos, porque yo no puedo evaluar algo que no he diseñado, por ejemplo. Entonces, yo primero diseño algo, lo aplico y después evalúo el desempeño de su aplicación. Entonces, claro, para mí el verbo evaluar o cualquiera de sus subverbos que están ahí es propio como para un tercer objetivo específico, no para un primero ni un segundo, ¿ya? Salvo
y eso ya depende de cada investigación, ¿no es cierto? Que por investigaciones previas tú ya tienes el diseño hecho. Ya, porque a veces pasa que uno construye un proyecto y uno dice, mira, en el marco de este proyecto vamos a evaluar esto, pero lo que es diseñarlo no es un objetivo específico, es una simple tarea porque esto ya fue diseñado en un trabajo previo. Es válido, ¿ya? Pero normalmente en proyectos grandes, tanto en proyectos de tesis como en proyectos Fondesit, normalmente uno parte como de las bases. ¿Sí? Uno diseña, escala, aplica, evalúa y transfiere. ¿Sí? ¿No? ¿Estamos? Así que, bueno, yo no soy la persona más adecuada para recomendarte Profe, verbos. ¿Sí? por ejemplo, cuando estamos a nivel voy a cambiar aquí la pantalla. No, Dale. eh, cuando uno está intentando, por ejemplo, levantar un constructo nuevo o algo más teórico, la dimensión más teórica, eh, yo pensaba que uno intentaba comprender un fenómeno, ¿Ya? comprender, entonces, pero es de nivel bajo, digamos, como objetivo. Sin embargo, no sé, pues estoy pensando en la física teórica que están intentando comprender, no sé, o intentando llegar a una fórmula que no es, para mí eso me entra la duda si ese comprender es el verbo adecuado para esa búsqueda A ver, teórica. mira, desde mi punto de vista, cuando tú te mueves en la parte teórica, ¿no es cierto? Tú te estás moviendo como en una parte de la ciencia básica, ¿ya? Eh, ¿A qué me refiero con una parte de la ciencia básica? La ciencia básica, recuerden que tiene como objetivo comprender cómo funciona el mundo, ¿ya? Pero para comprender cómo funciona el mundo, ciertamente que hay que hacer levantamientos teóricos, o sea, hay que proponer ideas y también después hay que poner la prueba. Esas serían las dos partes, hay que poner a prueba esa idea de alguna forma de qué tan ciertas o falsas son. Esas serían como las dos partes de la ciencia básica. La gente que se dedica, y está bien, ¿no es cierto?, a una sola parte de la ciencia básica, que es el levantamiento de las ideas, no hacia la puesta a prueba, porque es suficientemente complejo levantar ideas en ciertos campos, ¿no es cierto? Claro, yo no tengo problema que en esta pirámide esté a lo mejor en segundo nivel, porque los otros tres niveles, que es aplicar, evaluar y crear, ¿no es cierto? Son como más propios de la ciencia aplicada, ¿ya? Ahora, lo importante, lo que yo les decía a ustedes, es que el tema de un verbo puede ser objetivo específico de uno y puede ser general de otro, todo depende del problema. Por ejemplo, si voy a poner más en física teórica, sí. Eh, comprender las relaciones matemáticas que existen entre la teoría de las cuerdas y la física cuántica, no sé, te pongo un invento, ¿ya? Entonces, claro, detrás de eso hay un problema, o sea, hay una pregunta que sería cómo compatibilizar o armonizar la teoría de las cuerdas con la física cuántica. Ciertamente que el objetivo general, quizá no lo pondría a comprender, pero sería de esa magnitud, ¿no es cierto? Sería inferir postulados que permitan armonizar las dos teorías. Ese sería como el objetivo general. Claro, pero eso vas a tener que desagregarlo, ¿no? Yo me imagino, yo no soy del campo teórico, ¿no es cierto? Que primero habría que detectar dónde están las contradicciones, como primer objetivo específico, ¿no es cierto? Después, no sé, diseñar un aparataje matemático que permita construir funciones de tal tipo y después sería aplicarlas en un proceso lógico deductivo para llegar a una propuesta final. Y todo eso, si es que todo da bien, entonces lograste inferir o comprender cómo armonizar estas dos cosas. O sea, este esquema funcionaría igual, desde mi punto de vista, ¿ya? Funcionaría igual. Lo que sí, claro, los códigos que tiene la disciplina teórica, ciertamente que la parte de tratar datos no existe, pero sí existen las validaciones
lógica. ¿Ya? O sea, cuando tú levantas un cuerpo teórico, tienes que tener una forma de validarla. ¿Ya? Y eso no sé, pues yo tengo entendido que los matemáticos hacen como relaciones matemáticas donde si no llegan a contradicciones, quiere decir que ahí entonces el aparataje matemático es coherente. ¿Te fijas, no? O sea, por ejemplo, me les pongo un caso. ¿Ustedes vieron esta película? Hay una película que se llama, es una de las dos películas escritas por actores que ha ganado un premio Oscar en toda la historia del Oscar. Porque normalmente los Oscar, los que se ganan los actores, los Oscar al mejor guión, normalmente no son actores, son escritores. Pero en la historia de los Oscars tengo entendido que hay solo dos películas que se han ganado un Oscar al mejor guión y el guión lo han escrito actores. Una de esas películas se llama Good Will Hunting, que la escribió Matt Damon con Ben Affleck. Y esa cuenta la historia de un tipo, es una historia que está basada en un caso real, de un tipo que no tuvo ninguna formación matemática y era un genio matemático. Y lo encontraron así como que era el que limpiaba la universidad y de repente un profe pone un desafío en una pizarra y el tipo le resuelve el desafío. Así, ¿no? Bueno, esa película está basada en Ramanujan, que Ramanujan era un matemático real, que era un hindú, en donde, por ejemplo, los matemáticos ponían un desafío. Decía, ya, aquí tengo yo eh, este problema, no sé, pues hay un problema que los matemáticos tengo entendido que no han podido resolver nunca, que es, por ejemplo, la serie de los números primos, o sea, tener una serie matemática que te permita predecir todos los números primos. Bueno, los matemáticos viven teniendo desafíos de ese tipo y hubo un desafío que estaba planteado, había como que resolver algo matemático, y Ramanujan, la historia verdadera de Ramanujan, porque yo después la vi en el History Channel, la historia, es que el tipo simplemente lo veía y se le ocurría una función matemática que resolvía el problema. Entonces uno decía, ah, ya creó la función matemática, pero ¿qué es lo que le pasa a los matemáticos con eso? Y ahí quizás respondo la pregunta de Roberto. Que a un matemático no le basta con que a ti se te ocurra una función matemática que resuelva un problema. Porque si tú tomas una función matemática, te pongo un caso, se te ocurrió una función o una serie de los números primos y tú me dijiste, oye, mira, y con esto te predigo 800.000 números primos. Pero para un matemático, el mostrar el éxito de la ecuación en términos del resultado no es suficiente. La última forma de validarla es que tú tienes que deducir lo que se te ocurrió desde otros postulados matemáticos. Y ahí tú llegas a la conclusión que este postulado matemático es universal y no es solamente que resolvió ciertos números, sino que va a resolver todos los números. ¿Ya? Entonces, el Ramanujan tenía este problema de que se le ocurrían las funciones, pero como no tenía formación matemática, no sabía cómo demostrarlas desde otros postulados matemáticos. Entonces, claro, el tema de validar, Roberto, ¿cachai? Claro, quizás la validación no es algo empírico en la parte teórica, pero tienen que haber ciertos criterios propios de cada disciplina. En el caso de los matemáticos es deducir tus funciones desde otros postulados más generales y tiene que estar como parte del objetivo específico. ¿Ya? Me imagino que hay métodos para eso, métodos matemáticos, no sé, cosas por el estilo. Ah, y sí, la otra película que ganó un guión, o sea, Oscar al mejor guión escrito por un actor, y muy buena gente sabe, es Rocky Balboa. Ah, Sí. Mi ídolo, Sylvester Stallone. Que todos lo tratan como que un bruto y todo. Se ganó Oscar al mejor guión escrito por él. No me menosprecien a Sylvester Stallone. Ya. No sé si te respondo, Roberto. O sea, yo no tengo experiencia en proyectos teóricos, pero por ahí he entendido algunas cosas. Ahora, yo no sé si en el Sí, campo sí, de sí, humanidades, me queda claro. cuáles son las Eso. formas de validarlo en el campo de la humanidad. Ahí no sé. ¿Ya? Por ejemplo, comprender un concepto educativo, ¿cómo se valida eso? No sé. Ahí me Claro pierdo. que en ese caso también se invierte un poco lo que preguntaba antes la Martina, se invierte esta idea, po. O Mm, sea, para poder comprender en ese campo es necesario analizar y analizar los cuerpos teóricos previos, etcétera. claro. Entonces, ahí se invierte la pirámide en términos de, digamos, de complejidad también. Es que no sé realmente si está queriendo decir eso. Me llama la atención un poco. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, de que analizar no me gusta dónde está puesto ahí. Ya, o sea, yo pondría analizar bajo comprender, honestamente. ¿Ya? Estoy de acuerdo contigo.
Ahora, claro, este esquema como que tiene una visión más de ciencia aplicada que de ciencia básica. Yo creo que en ciencia básica esto debería rehacerse un poco mejor. Y ahí yo pondría analizar bajo comprender. O sea, yo no puedo comprender algo sin analizarlo. De hecho, espero convencerlos de eso cuando veamos análisis de datos. Y porque ahí yo tengo una etapa donde les tengo que explicar qué se entiende por analizar datos. Y analizar es previo a concluir. ¿Ok? Prefiere Ramanujan, dice. Franklin es a favor de Rocky, ¿viste? Bueno, todos me miran a guau, esta lámpara es lo máximo. Santa Martín. Sí. Sí. Los que no han visto esa película, veanla, es súper bonita. Ya, ¿alguna otra pregunta, por favor, antes de avanzar? Profe, ¿Sí? en el caso de, bueno, lo que pasa es que yo tengo como en mi proyecto una combinación de objetivos que apuntan hacia el general a ciencia básica y más bien los específicos a ciencia aplicada. Sí, habíamos Y discutido. sí, y cuando como que recibo la retro de mi profe guía, aparece como esta idea de que en general en la investigación más bien cualitativa se suele utilizar el comprender como objetivo general. Entonces ahí es como mi duda respecto de cómo sortear esas dificultades donde uno tiene como una combinación de verbos que apuntan a estas dos ciencias, básica y aplicada. Es que mira, desde mi punto de vista, la guía última de esto para mí es el problema. ¿Ya? Entonces, va a depender cómo planteaste tu problema de investigación. Me refiero al problema específico de tu trabajo, no el problema general de tu tema. Porque una cosa es el contexto, que hay un problema general. Después, ¿cuál es el problema específico el cual te tú vas a hacer cargo? Y yo creo que ahí te podría dar una opinión, porque no me acuerdo de memoria. ¿Cuál era tu problema o tu pregunta de investigación? Sí, la pregunta de investigación es cómo se desarrolla el conocimiento pedagógico del contenido de temas sociocientíficos en futuros profesores de ciencia. Ahora le incorporé algunas cosas más como para hacer más específicas las variables Sí. que reflexionan explícitamente sobre este constructo en cursos de didáctica y prácticas profesionales de un programa de certificación docente. Claro, o sea, si la pregunta está planteada como un cómo, ¿no es ¿Cómo? cierto? Esa es una pregunta propia de ciencia básica, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se desarrolla? Eh, tú no estás buscando, porque fíjate, si tú te preguntas cómo se desarrolla, no es lo mismo que preguntarte cómo desarrollar, ¿ya? Desarrollo. Ujú. Si tú preguntas cómo se desarrolla, quiere decir que hay tu objeto de estudio está en el marco de un proceso, el cual tú no intervienes, y tú quieres ver cómo ocurre ese proceso. Fíjate, ¿no? Distinto es que tú te hagas la pregunta cómo desarrollar habilidad ¿no es cierto? Si tú preguntas cómo desarrollar, se entiende que tu objeto de estudio, ese proceso no está ocurriendo y tú quieres que ocurra. ¿Te fijas? En la primera pregunta, ¿cómo se desarrolla? Claro, tú buscas, y quizá el verbo no es el que yo ocuparía, pero es un tema estético, no es porque no sería el adecuado, ¿no es cierto? Sería algún verbo de la categoría comprender. O sea, inferir, determinar, cómo se desarrolla este proceso, ¿ya? Ujú. Pero si tu pregunta es cómo desarrollar, se entiende que tú quieres intervenir tu objeto de estudio para que ocurra un proceso, ¿no es cierto? Y ahí, claro, Sí, ahí tú no buscas solo comprenderlo, pues. Tú buscas diseñar o crear o desarrollar una herramienta de intervención. ¿No? exacto. Entonces, independiente de qué es lo que se estila, para mí son dos preguntas que no son equivalentes y tienen por lo tanto verbos distintos. ¿Ya? Sí, Es como que yo me pregunte, ¿cómo se desarrolla el clima en un contexto de quema de combustibles fósiles? Entonces yo quiero comprender cómo ocurre el calentamiento global, ¿sí? ¿No? A distinto que yo quiera decir, cómo desarrollar un
sistema de atrapamiento de gas invernadero, ya ese es otro tema, ¿no? Para detener el cambio climático, ya ese es otro tema. Ahí yo Perfecto. estaría buscando una tecnología, ¿cachai? Y tendría que diseñarla, probarla, evaluarla, ¿no es cierto? Etcétera. Súper. Gracias, profe. Más preguntas, por favor. Dale, no, dale. No se inhiban. Solo cuando vaya a mi objetivo. No solo que no alcance que probablemente la pirámide merece una adaptación como con estas mismas precisiones Sí, científicas sí, que sí. has hecho para investigar en educación y sería como súper valioso, yo creo. Sí, sí. Esta pirámide la desarrolló Explora para los proyectos de ciencia escolar. Y yo se las pedí, prestaba el libro mío y me dijeron que sí. ¿Ya? Ahora, insisto, yo en base al comentario de Roberto, estoy de acuerdo con él. Analizar yo la pondría abajo comprender. ¿Ya? Sería como analizar para comprender. Claro, yo primero tengo que desarrollar, o sea, fíjense, en ciencia básica, cuando uno estudia sistemas complejos, desde mi punto de vista, porque esto es criticable, ¿no es cierto? ¿Tú qué es lo que haces? Primero analizas, es decir, empiezas a desagregar la complejidad para empezar a identificar las variables significativas, ¿ya? Después haces una síntesis, o sea, empiezas a establecer las conexiones entre las variables para no quedarte con una visión reduccionista, ¿no es cierto? Y ahí tú concluyes, de hecho en estricto rigor, una conclusión es una síntesis. Y por lo tanto ocurre después del análisis. Y claro, cuando uno dice, yo comprendí esto, entendiendo que lo comprendiste en su complejidad y no solamente a nivel reduccionista, ¿no es cierto? Y no solo lo describes, ¿no es cierto? Quiere decir que tú hiciste una síntesis del conocimiento generado. Por eso yo creo que comprender es posterior y por tanto más general a analizar. Pero bueno, ahí, todas estas cosas se van desarrollando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde iría en esa pirámide el verbo optimizar? Ya, veámoslo. Mira, desde mi punto de vista, optimizar, yo creo que iría después de evaluar. O sea, para mí, por ejemplo, porque tú primero haces un juicio de valor, ¿no es cierto? Y juicio de valor quiere decir, esto está bien en este aspecto, está mal en este aspecto, ¿no es cierto? Y en los aspectos que son mejorables, tú los mejoras. Eso sería como optimizar. Yo no me imagino una optimización sin una evaluación previa. ¿No? Por Yo creo ejemplo, que optimizar es crear. no, es que mira, te pongo un caso, quizás yo estoy muy contaminado por el área que compartimos con Jimmy, ¿no es cierto? Pero te pongo un caso, ¿no es cierto? Contigo un poquito, sí, sí, ok, sí, sí, tú también haces técnicas de análisis vivo, ¿no es cierto? Claro, o sea, te pongo un caso. Nosotros, como nos dedicamos mayormente al desarrollo de métodos para extraer información química, claro, tú primero diseñas el método, ¿no es cierto? Después lo puedes aplicar, tú evalúas las cifras de desempeño, ¿no es cierto? Evalúas la precisión, evalúas la exactitud, etcétera. Tú después haces un diseño experimental para optimizar esto. Dices, mira, sabes que ahora que yo ya sé más o menos cómo se desempeña este diseño original, porque tú tienes que tener ciertos márgenes de acción. Tú no puedes hacer un diseño experimento sin saber en qué rango va a poder mover el pH, en qué rango va a poder mover los flujos, etcétera. Ahora tú haces un diseño experimento para optimizarlo, ¿no es cierto? Entonces tú dices, mira, estas variables que ya sé, que funcionan y que son significativas, voy a optimizarla en función de que quiero tener el máximo desempeño en estos parámetros. Ahí tú obtienes el método último, ¿no es cierto? Y ya lo validas después. Ya después haces una validación. Dices, mira, ya este es el método, este es el mejor método que puedo lograr, ahora te lo valido, ¿no es cierto? Lo comparo con un método de referencia, aplico un material de referencia, lo que uno quiera, y de ahí lo transfiero si es que hay que transferirlo a algún lugar. ¿Ya? Así, esa es mi opinión, ya, pero obviamente que esto es debatible. Claro, nosotros estamos en una disciplina experimental, entonces el tema de optimizar se nos da. Yo no sé si en las disciplinas que no son experimentales. Pero yo creo que es sinónimo de crear, optimizar, porque en esa optimización
¿Mm? uno está alterando el diseño original de algo, agregándole una parte, una etapa, un poco lo que nos presentaba Jimmy, Ah, no, que es claro. lo que busca Sí. es innovar en ese sentido. Es que Entonces, ahí nos estamos refiriendo a cosas distintas, Roberto, porque mira, cuando tú le agregas una etapa o le quitas una etapa a un sistema, ¿no es cierto? Claro, tú ahí está, yo estoy de acuerdo contigo, está en etapa creativa, pero eso no es lo que nosotros llamamos optimizar. O sea, lo que nosotros le llamamos optimizar es que tú tienes un sistema y tú simplemente ajustas las variables del sistema. No lo modificas de ningún aspecto, sino que tú ajustas. Es como que te dijera, tú tienes un automóvil, entonces tú simplemente, no sé, ajustas los flujos de ingreso de la benzina al motor. ¿Ya? Eso es una optimización. Tú no estás diseñando ni creando nada nuevo en estricto rigor. ¿Ya? ¿No? Claro, ahora, obviamente, si tú le reemplazas una etapa por otra, tiene algo de creativo, eso ya no es una optimización desde mi punto de vista. Quizás no es la máxima creatividad, así como reemplazar una parte de un sistema por otro, pero de que tiene algo, tiene algo. O sea, por ejemplo, le pongo un caso, la otra vez yo estaba viendo, hay un video donde entrevistan a Elon Musk que a mí me impresionó, porque hay un tipo que tiene un canal de YouTube que le hace, su canal de YouTube es entregar información de todo lo que pasa entre la NASA y SpaceX. Ese es su canal de YouTube. Y el tipo se ha hecho tan famoso que le han abierto las puertas de la NASA para entrevistar a la gente. Y hay una entrevista que le hace a Elon Musk respecto de cómo ha modificado algunos cohetes. Y claro, el Elon Musk decía, mira, para optimizar esto, los cohetes, una de las cosas que hizo fue que antiguamente el combustible y el comburente eran una cosa y los gases para que la gente viva adentro eran otra cosa. Tú tenías dos sistemas de gases, para la propulsión y otro para la sobrevivencia. ¿Ya? Entonces, este tipo, ¿qué es lo que hace? Dice, mira, nosotros lo que hicimos fue simplemente, dado que la combustión igual necesita oxígeno, nosotros dejamos el mismo oxígeno que la cual la gente vive como parte del gas propulsor también. Entonces, con eso logramos tener un solo oxidante y no dos, como habían antes. Y llega el tipo que lo está entrevistando y le dice, ya, pero el cohete tiene como tres partes. Una es la que se desprende en la primera etapa y otra que queda después. Y el tipo llega y le pregunta a Elon Musk y le dice, ¿y el gas que queda en la segunda parte del cohete también es el mismo? Y dijo, no, ese es otro. Y le pregunta, ¿y por qué no hacer la misma lógica para la segunda parte del cohete? Y Elon Musk queda pensando, así en la entrevista, y dice, ¿Verdad? tienes razón, decía, lo vamos a hacer. Y en la siguiente entrevista lo tenía hecho. Y el tipo estaba feliz porque la idea, dijo, le di una idea a Elon Musk y además la aplicó y la hizo. Y el tipo después se captaba de eso, así decía, yo le di una idea a Elon Musk. Claro, entonces, eso es una, podríamos, ese caso, por ejemplo, está como en el límite entre crear algo y optimizarlo, ¿te fijas, no? O sea, como que le quitan un tubo para reemplazarlo por otro igual y que le baje el peso al cohete. Ya, ¿hay algo de creatividad ahí? Yo creo que sí. Ya, no es una simple optimización. ¿Ya? Probablemente hay una dimensión que estaba buscando justamente para que esto de alguna forma de criterios para la evaluación. Y en educación he visto como la idea de pensamiento creativo y haciendo una jerarquía justamente que distingue, lo estaba buscando aquí. El pensamiento creativo puede desarrollarse en varios niveles que van desde la imitación, la variación, la combinación, la transformación y finalmente la creación original. Ah, qué bueno. Entonces, La imitación también está. sí, y la jerarquizan, hablan como algo que se puede desarrollar en el estudiantado, el pensamiento creativo, que puede pasar por esas fases. Entonces, me hacía pensar por lo menos que la optimización, no sé si es una limitación, variación, combinación, transformación y creación original. ¿Es un documento que tienes tú de educación? No, es una noción que sobre el pensamiento creativo, o sea, cuando se explicita de esa manera es pensando que pues, lo difícil que es enseñar a ser creativo. ¿Cómo uno enseña a las personas a ser creativos? Pues es algo que tiene igual como matices, pero que si cuando menos uno lo jerarquiza en las como, instancia o el nivel de pensamiento creativo, creo que es valioso. Y me hacías pensar en eso. Está interesante. No, es que te preguntaba si tienes documento, si lo voy a compartir, porque en realidad uno intuitivamente
entiende que hay jerarquías de creatividad, pero que alguien haya sistematizado esa forma de analizarlo, esa como lo encuentro bien interesante. Así que bueno, yo vivo hablando de Elon Musk, pues siempre yo sigo todo lo que hace este tipo. Cada uno tiene su ídolo. Stallone, Elon Musk. No, y el otro que yo admiro, que ustedes conocen al vocalista de Iron Maiden. Sí. Ese tipo, ustedes no saben, es un innovador en aeronáutica. Bruce Dickinson, ese tipo es un genio, ese tipo es un genio musical y científico. El tipo es piloto de avión, tiene una empresa y la otra vez presentó un diseño de una especie de Zeppelin para transportar mercadería en tiempos de guerra. Y él era del equipo creativo. ¿Cómo un tipo puede ser tan exitoso en todos los campos? No lo puedo creer. Piloto de avión comercial. Sí, este tipo ya es demasiado. Incluso una vez cuando hubo una crisis en Europa, necesitaban pilotos, este tipo se ofreció para manejar los aviones de transporte comercial. Decía, ¿cómo? Y más encima este tipo es seco para la esgrima, además este tipo fue seleccionado nacional de esgrima. Y decía, pero ¿cómo un tipo? Ya, bueno, llega a dar entre rabia y envidia y admiración, así como que uno no sabe que... Como tanta gente. Bueno. Un guitarrista de Queen también Sí, es bueno, científico. ese es el doctor en astrofísica, sí. Por lo menos para mí. Sí. Y escucharlo hablar es una delicia. Sí. ¿Más preguntas? ¿No? Ya. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el tema de los métodos. Y bueno, y dado que ustedes me aceptaron afortunadamente la propuesta de hacerlo en 2 evaluaciones, entonces ya puedo irme con calma en el tema de los métodos y la actividad. ¿Esto sí? ¿Está grabando? Sí, estoy grabando. Sí. Esto de los métodos es súper técnico, pero si ustedes ven las pautas de ANID, en esta parte ustedes se juegan lo que se llama la viabilidad de la propuesta. ¿Ya? ¿Qué significa la viabilidad? ¿Qué tantas chances hay de que su proyecto se lleve a cabo con éxito? ¿Ya? Porque una cosa es que ustedes sean súper inteligentes y armen una cuestión súper original, bien argumentada, pero en la práctica no sé por dónde la van a abordar, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde ustedes tienen que convencer que en la práctica esto también ustedes tienen dedos para el piano, no solamente tienen cabeza, sino que tienen dedos para el piano, ¿ya? Pero para eso primero hay que empezar a pulir algunos términos que se los voy a ir mostrando ahora, porque el término método se confunde con instrumento, se confunde con técnica, y esas cosas tienen que ir unidas, porque al menos la experiencia que he tenido, entre los principales errores que hay es que por el hecho de reducir los métodos a los instrumentos, finalmente no escriben métodos en las propuestas, ¿ya? Dice método, espectroscopía atómica. No puede ser el instrumento. Entonces, ahí vamos a ir viendo. Aquí hay una definición, miren. Método es el modo de obrar o proceder. Esa es la definición RAE, ¿ya? Pero en el marco de un proyecto, se entiende que es el modo de obrar o proceder para conseguir los objetivos. O sea, literalmente los objetivos es los hitos que quiero lograr y los métodos es cómo voy a lograr esos hitos, ¿ya? Pero cómo en el sentido de cómo voy a proceder para lograrlo, ¿ok? Y eso en ciencia es súper importante. ¿Por qué? Porque en ciencia, a diferencia de otras áreas donde también se consiguen hitos, ¿no es cierto?, de forma no planificada, la ciencia tiene formas de obrar o proceder que son propias de cada disciplina. Y para eso hay que ir puliendo algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es un instrumento? Fíjense, aquí tengo una definición de instrumento, a pesar que la foto no es muy feliz para la gente de didáctica, pero igual esa definición es aplicable también para la didáctica, ¿no es cierto? Instrumento, esta es la definición: dispositivo para la obtención o tratamiento de datos de un sistema de estudio, ¿ya? O sea, el instrumento es el dispositivo, otra cosa es cómo yo exploto ese dispositivo, o sea, cómo yo procedo en el uso del dispositivo para conseguir mi objetivo, ¿ya? Pero en general, en casi todas las disciplinas, al menos las que están aquí representadas en esta mesa, ¿no es cierto?, todas las disciplinas tienen instrumentos, ya sea para obtener datos o para tratar datos, ¿ok? Ahora, lo que sí es importante, y esto no lo dice la definición, ¿no es cierto?, es que se entiende que no todo instrumento es válido en una disciplina, ¿ya? Hay instrumentos que tienen validez social y hay otros que no lo tienen.
¿Y dónde está la validez social de un instrumento? Hay dos patas que están en juego, que normalmente uno las omite porque son como obvias dentro de una discusión de especialistas, pero no está de más decirlo, ¿no es cierto? Un instrumento es válido en la medida que tiene fundamentos, es decir, que hay una relación entre lo que mido y el dato que quiero obtener, ¿ok? Y segundo, y esto sí que es un poco más subjetivo, ¿no es cierto?, que es el mejor instrumento asequible para el estatus de desarrollo de mi disciplina. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿por qué un termómetro tiene validez en medicina? Porque hay una relación entre la temperatura corporal y la columna de mercurio de un vidrio, ¿no es cierto? De un dispositivo de vidrio con mercurio. Y esa graduación está calibrada, ¿no es cierto? Entonces el instrumento es confiable. Pero les pongo un ejemplo, y esto lo viene en un review, hay un instrumento que hoy en día se está discutiendo su validez en psicología, que es el test de Rorschach. Yo la otra vez bajé un review donde se discutía, y de hecho el review concluía que el test de Rorschach no es un instrumento válido para captar, creo yo, la personalidad o los perfiles psicológicos de la gente. Porque claro, entonces, ¿por qué? Y lo que entendí del review, ¿no es cierto? Yo llegué a ese review porque estábamos discutiendo el criterio de marcación de la ciencia y está que algunas ramas de la psicología se cuestionan su clasificación como científica. Llegué a ese review, que en el review decía que la relación que hay entre lo que tú ves en las manchas con tu personalidad no está demostrada esa relación causal. Carece de fundamento. Carece de fundamento. Entonces, claro, quizás en el área química quizás yo no me he topado con instrumentos que se cuestione su validez. Sí hay instrumentos que se cuestionan su actualidad. O sea, por ejemplo, no sé, pues les pongo un caso. Cuando nosotros medimos el pH, está el método ancestral del papel pH que tiene como unos colores que si el medio es ácido tiene un color. Ya, pero ese instrumento, porque es un instrumento precario, lo que ustedes quieran, pero un instrumento, no se aceptan los papers para medir el pH porque hay instrumentos mejores, más precisos, más confiables. Entonces, ya no se aceptan. El pHímetro, claro, el pHímetro es el que se acepta para la disciplina nuestra. A pesar que hay otros instrumentos que lo hacen, pero esos se aceptan para docencia, no para en un paper pongo para pH, le pongo una foto, me rechazan el paper. Pero ya. Repollo morado en la historia de mi curso. Claro, repollo morado, no sé, claro, cosas así, ¿ya? Pero, por ejemplo, mira, una vez yo vi una investigación publicada en Nature que estaba tratando de determinar el efecto que tenía el material particulado sobre el cambio climático. Porque el material particulado genera un efecto contrario al calentamiento global. El material particulado enfría el planeta. Por ejemplo, las nubes de humo que emiten las chimeneas son positivas para el calentamiento global porque lo enfrían. Y los volcanes, por ejemplo, cuando hay una erupción volcánica, está descrito cuando es muy grande, el planeta incluso el planeta entero podría enfriarse, ¿sí? Medio grado. Entonces, había una investigación en Nature que literalmente tomaron como objeto de estudio para responder esa pregunta, cómo influye una erupción volcánica, por ejemplo, y el material particulado sobre el calentamiento global. Tomaron dos islas donde en una había un volcán activo y en la otra no. Y además ese volcán activo afectaba a una tercera isla, pero había otra isla que estaba contra ese viento, entonces literalmente medían la temperatura, está en el mismo paralelo y meridiano, todo eso, en la isla que está sometida al volcán, otra que está en la misma zona, pero no le llegaba la ceniza. ¿Y cómo midieron la temperatura? En estricto rigor no midieron la temperatura, lo que midieron fue la tasa de evaporación del agua. ¿Y cómo midieron la tasa de evaporación del agua? Literalmente pusieron unos baldes con agua, hartos, entonces con baldes con agua midieron y se le aguantaron ese instrumento en Nature. Y a mí me sorprendió, o sea, yo dije, claro, ¿Y lo que se captaba en ese balde era...? No, es que lo que se medía era cuánto se evaporaba el agua en los dos lugares. Entonces, claro, se demostró que efectivamente la tasa de evaporación del agua en la isla que estaba con ceniza era mucho más lenta que la tasa de evaporación que estaba en la isla sin ceniza, ¿no es cierto? En los mismos días. Entonces, el instrumento era súper precario. Pero se lo aguantaron. Entonces, por eso yo le decía que la segunda parte de cuando un instrumento es válido, eso es súper subjetivo y hay que estar como muy al tanto, en contacto con los propios especialistas,
para ver qué es lo que se acepta y qué es lo que no. Yo ahí no les puedo dar como una recomendación, esto sí, esto no. Probablemente lo que se acepta hoy en día no se va a aceptar en el futuro, porque hay instrumentos mejores, ¿ya? Es como en neurociencia, antes todo se hacía como con observación de la función de perfil violeta y ahora es como, o sea, pones un perfil violeta. Te lo tiran por la cabeza. Y te lo devuelven como por la cabeza. Tinción por perfil violeta. Y después, claro, se transitó a la inmunohistoquímica, pero también como son análisis colorimétricos. También depende como del blanco, de todo lo que se use como para hacer el análisis. Entonces al final son métodos semi-cuantitativos, después se transita al Western Blot, pero también un análisis semi-cuantitativo de una cantidad de marcadores específicos. Entonces al final te das cuenta que no hay nada, o al menos en esa área, que sea 100% exacto. Claro. O vas a in vitro, pero in vitro pierdes todo el contexto como de lo que ocurre en el sistema. Entonces al final como que se trata de complementar con distintos tipos de mediciones como para acercarse a la realidad del fenómeno. Claro. Pero eso también tiene Por eso, utilidad. cada disciplina tiene sus Mm. niveles de exigencia a nivel de instrumento Mm. y van a depender obviamente del grado de desarrollo que exista en el momento y de la gente que está ahí, Mm. porque no sé, pues, yo a veces también he visto, y de hecho les cuento un caso, yo también he visto grupos de interés que intentan imponer instrumentos precisamente para dejar fuera a gente que no lo tiene. Mm. Ya, por ejemplo, el último caso que a mí me tocó ver en una norma ISO que me tocó participar, y claro, y había, por ejemplo, estamos discutiendo una norma ISO de cuáles eran los mejores métodos para determinar impurezas en carbonato de litio. ¿Ya? Dice, dale, 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 no te preocupes, dale. Y claro, eh, hubo una presión de unos alemanes que ellos querían imponer un instrumento determinado para cuantificar cloro en carbono, que era el ICP óptico, para determinar halógeno. ¿Ya? Claro, dale. ¿Y cuál era el problema? Yo fui uno de los que se puso entre paréntesis, ¿no es cierto? Yo le dije, mira, yo conozco ese instrumento y sé que solamente ciertas versiones de ese instrumento te pueden determinar halógeno, porque ese instrumento está hecho para metales, no para halógenos. Pero los que miden halógenos son instrumentos que tienen una atmósfera sin oxígeno, o sea, es un instrumento súper sofisticado que hay que sacarle el oxígeno. Y claro, este tipo era un ingeniero de una empresa que producía esos instrumentos. Entonces yo traté, y hasta cierto punto le torcimos la mano al tipo, de decir, no, pues si esta es una norma que tiene que ser, bueno, la palabra que le ponían ellos, user friendly, o sea, tiene que ser amigable para que la mayoría de la sociedad pueda aplicarla. Si tú le pones barreras tecnológicas y existiendo otros instrumentos y por lo tanto otros métodos para lo mismo, no, pues no puedes poner. ¿Ya? Entonces, bueno, de ahí viene la relevancia. ¿Ya? Y claro, la diferencia entre instrumento y técnica, ¿no es cierto? Claro, la técnica, como dice ahí, es el conjunto de procedimientos que se usan en ciencia, las cuales requieren habilidades prácticas. Es decir, la forma de explotar los instrumentos implica ciertas técnicas. Yo ahí puse una fotografía de una volumetría, ¿ya? En este caso, ¿cuál ¿Sí, sí? técnica sería como similar al protocolo? No, porque el protocolo es más general que técnica. O sea, el protocolo incluye técnica. Por ejemplo, ¿por qué puse la volumetría? Porque la volumetría maneja varias técnicas. Te pongo un caso. Cuando uno va a hacer una volumetría, está la técnica del encebado de la volumetría. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una técnica para tomar el instrumento, la bureta, ¿no es cierto? Para limpiarla, y eso implica, ¿no es cierto?, pasarle el solvente, sacarle las burbujas, ¿no es cierto? Entonces, y eso tiene un nombre, el encebado. Ah, Entonces, la forma en la cual tú operas el instrumento no es cualquier forma. ¿No? Y eso es propio de cada disciplina. Por ejemplo, en químico, cuando vamos a registrar la masa de patrones primarios, está la técnica del papel para no manchar con grasa, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no es cierto? Entonces, no sé, un médico que va a operar y tiene, no sé,
instrumentos para, me imagino, hay una técnica en la cual se debe utilizar un desfibrilador. Una cosa es el instrumento, el desfibrilador, y otra cosa es cómo lo ocupas. Tiene que haber una técnica, no sé, tendrá que escuchar que cuando esté en diástole o sístole, ahí tiene que aplicarlo, no sé, ¿cachai, no? Entonces, claro, normalmente en los artículos y en los proyectos de investigación, es muy raro que tú describas las técnicas. Como que se entiende que las técnicas de cada disciplina, la gente profesional las conoce. ¿Ya? También se usa mucho eso así como descrito por ejemplo, Quiroz 2023. Claro, claro. Sí. Ahí uno va a Quiroz 2023 y sabe cómo el Claro, claro, ahí efectivamente, esa es una buena, y les voy a explicar más adelante, una buena forma de demostrar que tú estás utilizando los mejores métodos posibles para cumplir tus objetivos. Recalco la palabra, los mejores métodos posibles para cumplir tus objetivos, es que los instrumentos, las técnicas, los materiales, ¿no es cierto? Los insumos que estás utilizando son los mejores posibles, y eso se demuestra muy fácilmente de dos formas. Una, recurriendo, como dices tú, a referencias, es decir, yo voy a ocupar este método tal como está descrito en este artículo que es del área y una revista de la disciplina. Entonces, ahí tú tienes como una validez social de que lo que tú estás describiendo no sale solo de tu cabeza, sino que es lo que se tiende a ocupar en la disciplina, ¿ya? Y ya lo mejor, a pesar que eso es lo mejor subjetivamente, a mí no me gusta, es cuando tú apelas a protocolos, que tú dices la palabra protocolo. Protocolo es un método que tiene una validación social. Protocolo es como análogo a norma. Ya sea, una norma es un método validado socialmente. ¿Ya? Entonces, claro, ahí tú, las referencias son, no solamente se las recomiendo, es que pónganlas, porque si no, si les queda un párrafo metodológico sin referencia, queda siempre la duda si realmente esto es lo que se ocupa en la disciplina o no. ¿Ya? A veces también se complementa, o sea, lo que yo he visto es, como por ejemplo, ya te digo, voy a hacer lo escrito o se va a realizar, como está escrito por Quiroz et al. Vamos a poner ahí. ¿Y Pulencio? Quiroz y Pulencio 2023, y después punto brevemente. Y claro, se describe quizás como las especificaciones que yo le voy a agregar, pero siempre basándome en lo que ustedes hicieron. Sí, por supuesto, se acostumbra... Modificar, o sea, si hay modificaciones, declararlas ahí. Tú lo pones, a veces se va a utilizar el procedimiento adaptado de. Claro. Entonces tú dices adaptado de, se entiende que vas a utilizar prácticamente lo mismo, pero vas a cambiar algunas cosas menores que no desnaturalizan el método en sí para tu sistema de estudio. ¿Sí, no? Y claro, ahí está el tema de la técnica. Entonces no confundan técnica con instrumento. ¿Ya? Dale. No. Lo que me causa a veces cuidado es que como que hay, no sé si un procedimiento, pero la parte como del seteo de un instrumento o técnica en el contexto donde uno trabaja, pero eso no se declara como en las metodologías, como que se asume. Que Sí. tú vas como que en el fondo a adaptar el instrumento, la técnica a tu contexto de trabajo. Exacto, o sea, en los proyectos... Trabajoso, Sí. como ponerlo en marcha. Sí, sí, claro, que por eso te digo, normalmente las técnicas en las distintas disciplinas se dan por entendidas. Yo las únicas técnicas que yo he visto, al menos en mi área, que se describen como tal, son las técnicas de tratamiento de datos. Ya sé que, mira, vamos a tomar estos datos y vamos a aplicar algunos le llaman el método, pero en estricto rigor una técnica. O sea, vamos a utilizar el método o la técnica de los mínimos cuadrados. O sea, tú lo declaras sin describirlo, o sea, porque dices, bueno, todos sabemos lo que esta cuestión, no tengo que explicarlo, ya sé, es como decir, por ejemplo, cuando nosotros en química hablamos de cómo analizamos las muestras, explicamos las técnicas de lavado de materiales. Entonces, utilizamos para el lavado de material la técnica de inmersión ácida por 24 horas. No tengo que escribir en qué consiste porque toda la gente que está en el área entiende qué es eso. Ya no tengo que decir yo tomé esto, lo sumergí hasta que sacara 30 globitos. No dice eso. ¿Ya? Claro.
Y claro, y también en la ciencia uno maneja, así como utiliza instrumentos especiales, o sea, especiales en el sentido que sean válidos y actuales, ¿no es cierto? Uno utiliza técnicas especiales, también uno utiliza materiales especiales. ¿Te fijáis? Gol estándar también, ¿no? ¿Ah? Gol estándar de Sí. medición, o sea, idealmente. Claro, o sea, estos libros, los estándares Gold que se utilizan mucho en química sobre todo, claro, en el fondo son métodos eh, validados socialmente. Validados socialmente, ¿dejáis, no? Cuando estuve trabajando un tiempo con tecnología médica, era como que siempre se ponía, y esto se realizará con el gol estándar, tanto, tanto. Era como que con eso Claro. me limpio de cualquier... Claro, estándar viene de método estandarizado. Claro. O sea, es un método cuya desempeño ya está archiprobado y por lo tanto en una comunidad ya se acepta como confiable. Y claro, ahí basta con que lo referencies o a lo mejor hacer lo que dices tú. Mira, el método que vamos a ocupar es un gold estándar, el cual brevemente consiste en esto. O sea, bueno, poner solo la referencia y que quede ese párrafo metodológico pelado, digamos, ¿ya? Igual para nosotros es difícil, como desde el área de la didáctica, definir algunos goles estándar, que también siempre están Sí. como en la palestra de la discusión. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Bueno, la visión de consenso de Vinos fue aceptada en mucho tiempo y ahora está súper vilipendiada. Entonces, como que en un momento se pensaba que estaba usando como un método muy aceptado por la comunidad científica, didáctica en este caso, y después hay todo un revuelo con respecto a críticas sobre esa metodología, entonces también hay que ser súper cuidadoso en la elección de los instrumentos. Es que por eso es importante estar al día, o sea, el hecho que un método esté aceptado, protocolizado o estandarizado, por así decirlo, eso es relativo a la época, o sea, y uno tiene que estar al día de las nuevas cosas que van saliendo, porque todos los métodos igual siempre se ponen a prueba. Y si empiezan a fallar o se empieza a demostrar que hay uno mejor, bueno, empieza a perder validez el otro. Entonces, O lo que le pasa a la Javi con CPC, ¿Mm? que claro, todo era Schulman al principio, y después Magnusson, y después, bueno, transitó y ahora hay uno súper completo que es de Hernán, o sea, de Cofré y de Vergara y et al. Entonces, claro, y quizás después que haya después, o sea, más adelante. Entonces, es complejo, yo creo, para la didáctica, la estandarización. O sea, uno tiende a usar instrumentos que estén validados y que estén ampliamente utilizados por pares científicos, pero no es la visión final, digamos, y eso también da cuenta de la tentatividad de la ciencia. Fíjate, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, nosotros una vez escribimos una especie de panfleto, así que lo publicamos, donde, con el Cristian Merino, donde en el fondo lo que proponíamos era que en algún momento la didáctica tiene que hacer un poco lo que se hace en las ciencias metrológicas, que empezar para ponerse de acuerdo de cuáles son los mejores métodos, empezar a definir parámetros de desempeño. O sea, decir, ya mira, vamos a entender por parámetros de desempeño de nuestros métodos estas cosas, y ahora, si nos ponemos de acuerdo en eso, ahora recién vamos a poder tener una herramienta común para empezar a decir cuál método es mejor o peor en ciertos contextos y en ciertos parámetros de desempeño. Claro, pero mientras no tengan esa regla metrológica, o sea, muy difícil se van a poner de acuerdo de cuáles son los mejores métodos. Ese es el tránsito que han vivido casi todas las ciencias metrológicas que después terminaron institucionalizando estos acuerdos, como la IUPAC, como la ISO, como la norma INN, ¿no es cierto? Estas cosas que están... Claro. Y también da susto construir en ese contexto, porque por mucho que ya yo construya un instrumento, lo valide por pares expertos y el alfa de Cronbach y todo el cuento, también después puede ser cuestionado. Entonces, trato un montón de datos con eso y claro, pues ahí casi presentándome. Es que mira, lo importante de tener parámetros de desempeño es precisamente que si se va a criticar un método, también se critica en función de esos mismos parámetros. ¿Ya? Yo como te digo, yo esta cuestión la he vivido a nivel de paper, pero estas últimas experiencias que he tenido
trabajando en el no en el INN, con el INN y en los temas ISO, precisamente, o sea, hay unas discusiones críticas de decir, este método no sirve, este método sí sirve, pero toda esta discusión uno avanza, porque como tiene definido parámetros de desempeño, finalmente la discusión se transforma, mira, aquí tengo la evidencia que sí sirve o que no sirve. ¿Te fijas? Yo, por ejemplo, tuve la última reunión ISO que tuve, y fue con este mismo alemán que quería imponer un instrumento. Este alemán quería que el método permitiera certificar purezas del 99,99%. Y tuvimos que insistirle al alemán que el método no era apto para esa pureza. ¿Pero por qué le insistimos? Porque existe un parámetro de desempeño en términos de pureza que se llama límite de cuantificación. Y dice, mira el límite de cuantificación, no da para esa pureza. Entonces, y ahí, listo, se acabó la discusión. Se acabó entre comillas, no fue así, pero duró 1 hora y después se acabó. ¿Ya? Y después el alemán dijo, no, ya, sí, ya tienen razón. En realidad, es que no tenía ese dato. ¿Ya? ¿Te fijas? Pero si no, usted no tiene parámetro de desempeño, ¿qué van a discutir? Se va a transformar en una cuestión como que yo creo que es bueno, yo creo que es malo, yo creo que es adecuado. ¿Deja, no? Ahora, todo parámetro de desempeño es reduccionista por definición, y por eso en la ciencia meteorológica no se define un parámetro de desempeño. ¿Cómo se llama el panfleto? Se llama, mira, pon didactometry, le inventamos una palabra nosotros, didactometry, lo publicamos en la revista Quality and Quantity, ¿ya? Pone didactometry, Merino, Quirós y por ahí te aparece. Es un paper que nosotros, feliz, lo escribimos, lo publicamos, no lo citó nadie, así que fue un fracaso. Yo lo voy a citar. Sí, sí, tiene ese paper. Yo lo miro de vez en cuando en Scopus, cero citas, así como que nadie nos pescó. Incluso yo hice, en ese paper hice una analogía entre la química analítica y la didáctica. Deja, ¿no? Empezó a establecer como puente. Y claro, y ahí está lo que tú preguntabas, Martina. Cuando el método debe llevarse a cabo mediante una secuencia detallada de pasos, técnicas, materiales y condiciones validadas socialmente, ahí es lo que tú llamas protocolo o método estándar. Ya, entonces, protocolo no es una técnica, pero sí incluye técnicas. ¿Ok? Además de que incluye instrumentos, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Ya? Entonces, para terminar esta parte de hoy, ¿no es cierto? Obviamente que vamos a continuar la próxima clase. Estas son como los requisitos que debe tener una... Bueno, hay gente que le llama metodología, a mí no me gusta la palabra metodología, me gusta método. O sea, una sección de métodos en un proyecto. Estos son los 4 puntos que creo, porque esto es una propuesta mía, creo que debe cumplir un buen método. O sea, por ejemplo, todo método debe tener suficiente información de los instrumentos, técnicas, materiales y condiciones para poder ser reproducido. En su defecto debe entregar al menos la referencia donde encontrar esa información, que es un poco lo que planteas tú, Martín. ¿Ya? Todo método debe tener relación con la consecución de al menos un objetivo específico. O sea, hay métodos que abarcan más de un objetivo específico, hay métodos que son uno para cada objetivo específico. Yo he visto muchos proyectos que cuando lo redactan, la parte de los métodos, lo hacen así textual. Dicen, para cumplir el objetivo número 1, vamos a hacer esto. Para cumplir el objetivo 2... Escribe, por ejemplo, el Fondesit, No hay una administración o regular. O sea, no hay una imposición de redactar así los métodos, pero sí te piden un apartado de métodos. Sí. Ahora, la forma de redactarlo, no hay una imposición, Ya. pero yo la he visto muy frecuentemente así. Sí, ¿Ya? yo estuve ayudando a una colega que postuló a su Fondesit de iniciación y bueno, su mentor, que era muy, ¿cómo decirlo? Cabronazo. Claro, lo hacía de esa manera, entonces ella quedó como con eso en la cabeza, entonces íbamos, para cumplir el objetivo 1, tanto, para cumplir el objetivo 2, tanto, y una imagen al final, y toda Y la mira, referencia. eso yo lo encuentro, independiente que el estilo pueda parecer cuadrado, yo lo encuentro una cosa positiva, que Sí, que te hace por ordenado. te evita caer en el error del punto 2 o el punto 3 que caería si no lo cumple. Por ejemplo, yo los errores más comunes que he visto es que hay objetivos que no tienen método redactado. O sea, un objetivo, lo que se llama un objetivo desnudo. También yo he encontrado métodos descritos que no tienen que ver con ninguno de los objetivos del proyecto. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el último proyecto que estuve revisando era un proyecto de síntesis de una cuestión química, ¿no es cierto?
Entonces, tanto el objetivo de síntesis, diseñar esto, caracterizar el material, bla, 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 bla. Y después yo me pongo a leer los métodos y decía, estudio ecotoxicológico. Yo decía, pero si el proyecto es diseñar un material químico para degradar algo, pero tenía un método toxicológico y no había ningún objetivo que dijera estimar la toxicidad de los productos, no. Entonces, claro, había un apartado metodológico que no tenía nada que ver con ninguno de los objetivos. ¿Y ahí qué hacen los evaluadores? Es que, claro, primero, eso en la pauta, ¿no es cierto?, habla de la coherencia del proyecto. Claro. Es incoherente el método con los objetivos. Ahora, esto puede ser más grave, en el caso que te estoy contando no fue tan grave afortunadamente. Esto es más grave si es que ese apartado metodológico, tú además con eso justificas gastos. Claro. Y tú dices, mira, y para hacer el estudio toxicológico necesito una celda, necesito un cultivo, necesito una máquina, no sé cuánto. Y dice, pero si ese método no responde a ningún objetivo, tú puedes cumplir el objetivo general y por lo tanto resolver el problema sin hacer esto. Entonces todo lo que me estás pidiendo está de más respecto a ese método. Y además, la plata que estás pidiendo está de más, el tiempo que estás pidiendo para hacer eso estaría de más. Y ahí entra en un problema grave. Ahí sí que se vuelve grave. O sea, entonces, claro, por eso todo método debe tener relación con al menos la consecución de un objetivo específico, si no está de más. Todo objetivo específico debe tener asociado al menos un método para su consecución, porque si tú tienes un objetivo específico sin un método, entonces, ¿cómo va a cumplir el hito? ¿Cómo convence a un evaluador que es viable lograr ese hito? Si no tienes un método redactado y por lo tanto de ahí para abajo no va a tener plazos ni recursos solicitados para eso. Entonces ese hito no hay forma de justificar que lo vas a cumplir. ¿Ya? Y el punto 4, ¿no es cierto? Que es todo método debe estar de acuerdo con los estándares de calidad de material, instrumentos, técnicos, protocolos propios del avance de cada disciplina. O sea, tienen que estar al día. Si no, y este punto 4 también es muy fácil de caer. Ya, normalmente el punto 1, la gente que falla en el punto 1 es porque reduce el método a los instrumentos. Dice, bueno, para caracterizar este material voy a ocupar espectroscopía molecular. O sea, reduce el método al instrumento. ¿Ya? Nos dice, mira, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar las muestras, las vamos a tratar de esta forma, vamos a utilizar la técnica, o sea, el método, el instrumento, claro, reducir el método al instrumento, Pues en este caso lo de la espectroscopía molecular. Ese es un instrumento, perdón, es Es un instrumento, perdón, claro, es un instrumento, o sea, el espectrofotómetro molecular es un instrumento, ¿no es cierto? Ah, ya. Pero, ¿cómo lo vas a explotar para caracterizar una sustancia? Ese es el método. Entonces tú dices, mira, vamos a utilizar el instrumento de espectroscopía molecular. Para eso vamos a tomar la muestra, la vamos a disolver, vamos a agregarle este reactivo. Vamos a registrar la señal a estas longitudes de onda. O sea, está viendo cómo vas a proceder. Vamos a tomar ese espectro, lo vamos a comparar con una referencia, con eso vamos a estudiar los ángulos. Ya. Ahí tú tienes cómo el instrumento se explota en un procedimiento. Y ese es el método, ¿no? Y claro, el error más común que yo le decía es que en el punto 1 reducen el método al instrumento. Y en el punto 2 y 3 es que quedan objetivos desnudos o quedan métodos desnudos, sin objetivos. Y el punto 4, y el punto 4 es que no tienden a dar referencia. O sea, uno tiene un método súper bonito y no tiene ninguna referencia de nada. Quizás el punto 4 no es tan grave, porque un evaluador bien pensado va a decir, mira, no tiene ninguna referencia, pero sí yo sé que ese es el método bueno. Pero es un... No, estoy diciendo un evaluador que no es tan grave. Un evaluador cabrón te podría decir, si no tiene referencia, yo evalúo lo que está escrito nomás. Pues, por lo tanto, a mí no me convence que este es el mejor método, le pongo poco. Y ahí empiezan las diferencias de criterio a la hora de evaluar. O sea, ahí ya todo depende de qué tan buena onda es tu evaluador. ¿Ya? Eso. Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase es vamos a evaluar métodos. Ya yo aquí tengo un párrafo, pero por razones de tiempo, porque tengo que irme un poquito antes ahora, vamos a evaluar métodos, pero les quería pedir que ustedes traigan su apartado de objetivos específicos y métodos de algún proyecto de ustedes o alguno que les guste revisar, les gustaría revisar, ¿ya? Porque vamos a ver si es que se cumple esta lógica de que los objetivos específicos son coherentes con el general y el problema y si es que hay métodos adecuadamente descritos. O sea, vamos a jugar a hacer la evaluación de esta segunda parte, ¿ya? Y logrado eso, ¿no es cierto? Ahí nos vamos a abocar ya al tema de
cómo se analizan los datos. Ese ya es otro tema. ¿Ya? Yo tengo algunos párrafos ahí de algunas áreas, pero ahí ustedes verán. Tengo uno de análisis de química, tengo otro de estudios educativos, ¿no es cierto? Ahí vamos a ir viendo. ¿Ya? Eso. Tú, Roberto, te tenías que ir, yo también. Así que quedamos hasta ahí. ¿Alguna consulta? ¿Comentario? Muchas gracias, profe. Vale. Ya pues, yo le mandé algunos materiales por correo ahí para que le puedan revisar. Le mandé uno para la próxima clase también, de que hablaba del tema de los datos, eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Ahora, Gracias. ahora voy a comer. Voy a parar ya. Chao, chao.